Hola chicos, filosofía 39, seguimos con los sentidos, en concreto los sentidos corporales, externos pero corporales. Dice, son potencias orgánicas, es decir, que residen en órganos corporales, orgánicos, de materia orgánica. Los sentidos son las puertas del alma. Por ellos el alma se comunica al exterior y por ellos empieza todo conocimiento. O sea, son las puertas. Sí, yo vi cómo hacía. Hombre, pero su interior no lo viste. Oh, por lo que hizo, cómo lo hizo, la cara que puso, se veía claramente lo que pasaba por su interior. Los sentidos exteriores reflejan lo interior. No en vano se decía que la cara es el espejo del alma. Pero ya ahora no vamos a hablar solo de la expresión facial, sino de toda la expresión corporal, globalmente hablando. El gesto, como lo ponía, etc. 1. El tacto. Dice, es el más grosero. Esta palabra, acostúmbrate a oírla en filosofía, ya no significa sucio, no. Significa el que necesita menos menos estímulo o más simple. No menos estímulo. Que más simple resulta, que más sencillo resulta, que exige menos. El más grosero de todos los sentidos. Pero el menos sujeto a ilusiones. Yo, por ejemplo, cuando estoy fregando un cacharro, claro, te fijas en la vista. Pero, ¿habrá quedado limpio o no habrá quedado limpio? Y entonces, con cuidado, al mismo tiempo que friegas, pasas las yemas de los dedos. He notado algo. Donde no llegaba la vista, ha llegado el tacto. Y parecía que era el más tonto. Parece en principio que la vista ha de ser superior. Pues no. Y no digamos si hay defectos de luminosidad que impiden que la vista funcione. Pero no. El tacto para algunas cosas, sobre todo de las superficies brillantes, para detectar una pequeña mota, una pequeña suciedad superpuesta, etc., es fenomenal. ¿Cuál es el órgano? Pues el órgano del tacto ya lo sabemos que es la piel, que contiene multitud de corpúsculos táctiles, corpúsculos, cuerpecitos táctiles, cada uno sujeto a un cablecito, terminación nerviosa insignificante. Dice, terminaciones nerviosas especiales, sensibles a los siguientes excitantes. Es decir, ¿cuáles son sus excitantes o estímulos? El contacto. La presión. El peso. El calor. El frío. Oiga, ¿no será lo mismo? No. Y el dolor. Todos estos excitantes, todos estos estímulos, los recoge la piel en el órgano del tacto. Sensaciones que produce. Es decir, órgano, excitantes y sensaciones producidas. El análisis científico ha descubierto que del sentido del tacto proceden hasta 5 sensaciones distintas. A ver si son correspondientes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Ya que son distintos los corpúsculos táctiles que se impresionan según sean los excitantes.
Vaya. O sea, que no solamente hay muchos, sino que son de diferentes tipos. Así como en telefonía y en computación vemos cantidad de cables y los diferencian por colores, aquí llegarían cablecitos de 5 colores diferentes para recibir cada una de las 5 de los 5 estímulos. La sensación de contacto, sería el amarillo, sensación del contacto, que nos permite conocer la forma, fíjate, nos permite reconocer la forma, tamaño, rugosidad o superficie mate, superficie brillante, etcétera, etcétera. Estado físico, si es gas, si es líquido o gaseoso, etcétera, de los objetos, por supuesto. Otro, la sensación de presión. Aquí eran los estímulos, aquí son las sensaciones que se producen. La sensación de presión, mediante la cual conocemos el peso, pero también al mismo tiempo la blandura o dureza, es lo mismo, etcétera, con la presión. Así, mira, me han puesto en la mano un peso, yo diría de unos 20 gramos, y es blando. ¿Ves? El estímulo de presión me ha dado una sensación de presión, de tanto peso y blando o duro. Sensaciones de frío y calor. Frío y calor. Yo esto recuerdo que en mi tiempo, en el libro de filosofía que yo estudié, ponía algo así como sentido algésico. Pero no me hagáis caso, porque luego algia significa dolor. Y quizás fuera la parte del tacto que estimula el dolor y no el calor. Los corpúsculos táctiles que se impresionan con el frío parece que son distintos de los que acusan el calor. Dice, son muy numerosos, es decir, estos, los del frío-calor, son muy numerosos y están distribuidos desigualmente. Los cuerpos fríos y calientes no los notas igual. En una piel curtida, qué sé yo, como puede ser la del brazo, la de la rodilla, anda que las rodillas de algunos, como las mías, de tantos golpes que se dieron en la infancia y de todo esto, están súper curtidas. Ahí las terminaciones nerviosas tuvieron ya que desaparecer por cansadas. Ya, dicen aquí, más vale que no estemos. Bueno, dice, están muy desigualmente repartidos, o sea que no notaremos el frío y el calor igual en la misma parte del cuerpo. Hay unas partes más protegidas, por ejemplo las axilas, que son sensibles. Y los pliegues interiores, como las ingles, también son más sensibles al calor. Las manos, yo calculo que serán también muy sensibles porque es una zona que está hecha, privilegiada para todas las cuestiones del tacto. Por lo tanto, a la mano han de llegar terminales nerviosos de todo tipo y en cantidad. Otra cosa es que tengas tú, por tu trabajo y de muchos años la tengas encallecida. Es decir, que tu piel, tu epidermis, ya no tenga el grosor normal, sino que ha acumulado ahí mucho grosor de piel, para contrarrestar el rozamiento intenso
y sobre todo rozamiento en este sentido, clac, clac, que era el que despegaba la epidermis de la dermis, que era lo que te causaba la ampolla. Bueno, de eso ya hablaremos en ciencias naturales, cuando llegue. La sensación de dolor. Primero, dolor. Dice, está producida por muy diversos excitantes cuando actúan muy intensamente. Es decir, que pueden ser los mismos excitantes que aquí, pero en un umbral muy alto. Y entonces causan... ¿Te duele? No, no me duele. ¿Y ahora? Tampoco. Y ahora, fíjate que el médico cuando dice, le duele aquí, le duele aquí, le duele aquí, y entonces llega un momento en que le dices, te aprieta más, y tú le dices, hombre, sí, me duele, pero porque me aprieta. Claro, que él sabe muy bien cuáles son nuestras reacciones. Y sabe si ahí tendríamos que haber dicho antes o tendríamos... Y entonces colige la dolencia interna, que ese es su oficio. Temperatura, por ejemplo, en temperatura, si es superior a 60 grados. Entonces ya, si es mayor que 60 grados, entonces ya causa dolor. 60 grados centígrados. Dice, o inferior a 0 grados. Por debajo de 0 grados, por debajo de 0 grados, o sea que 0 grados sería mayor que la temperatura que sentimos, entonces también produce dolor. ¡Ay! ¿Cómo me duelen las manos? Hombre, no te van a doler, no te has puesto los guantes y llevas tirando nieve. Pero ya no es frío, es que me duele. Porque la nieve está por debajo de 0 grados. Claro que luego viene la segunda reacción. Viene la asistencia masiva de sangre que el cerebro ha mandado diciendo, plin, plin, alarma. En este terminal, en este centro, en este órgano, hay una salida masiva de calor, porque eso es el frío. El frío es la salida de calor, por contacto con otro cuerpo más frío. Y entonces él dice, ahí hay que socorrer. Venga, asistencia masiva de sangre. Y entonces ya te viene luego una caloración un poquito extraña, pero una caloración que ya no te deja sentir aquel frío, aquel dolor, el primer dolor que te vino de las nieves. Sé que hay personas que no habrán tocado nunca la nieve, pues esto es lo que les pasa. Yo recuerdo cuando llevaba a los niños a la nieve, no habían tocado a lo mejor la nieve en su vida, y entusiasmados porque la nieve les vuelve locos. A tirar bolas de nieve, a hacer muñecos, a esto, al otro, tal. Y llegaba un momento que, ¡ay, profe, cómo me duele! Claro, yo sabía, digo, mira, pues aguanta un poquito que se te pasará. Luego podía su imaginación, con el frío, con el calor y con todo. El disfrute. La presión intensa, que lo que decíamos antes es que me está apretando, ya me duele, no apriete tanto. Otro. Pasamos al gusto. A ver. Este sentido que tantas malas pasadas nos proporciona. Y tan buenas. En su justo medio. O te excedes, te pasas. El gusto es, dice, una variante del sentido del tacto, porque claro, se da por contacto con la epidermis de la lengua. Dice, pero sumamente sensible. Hay pocas cosas tan sensibles como la lengua. Esta corriente eléctrica habrá, no habrá, oye, ¿no tienes el amperímetro ahora? No. Tú sabes positivamente que es muy poquita y que no te va a matar. Y entonces,
la electricidad, la corriente eléctrica minúscula, que no la percibe ni los dedos ni la piel tal, solo que toques así un poquito con la lengua. Sí, sí que tiene corriente. Muy sensible. El órgano reside, sabemos, en la lengua. Dice, en unos pequeños salientes o protuberancias que muchas veces son visibles, que se llaman las papilas. Papilas del gusto gustativas. El excitante. Ese es el órgano. El excitante o estímulo. Pues son las sustancias sápidas. Te confieso, este adjetivo lo he aprendido con este libro cuando lo he preparado no hace mucho. Sápidas. Que viene de sabor, la P y la B son parientes. Sápidas. Que serán aquellas sustancias solubles. ¿Solubles en qué? Pues en los jugos de la saliva. Porque lo que aprecian las papilas gustativas son cuerpos químicos que llegan mediante disolución casi siempre acuosa, aunque puede ser también disuelta en grasas, que son los dos principales disolventes. Dice sustancias sápidas que actúan previa su disolución. La sal, si no se disuelve unas moléculas con la saliva, no obtendrías la sensación de salado. Espera, y al principio, ¿qué notas? Ay, no sé si es azúcar o sal. Haces así con el dedo, se te quedan ahí unos granitos. Sal. Azúcar. Pero al principio notas el tacto simple, el tacto grosero que llamábamos antes. Y luego, cuando se ha disuelto ya una pequeña proporción, las papilas gustativas entran en acción y le dicen al cerebro sal, azúcar. Dice, solo hay 4 sabores puros. Solo hay 4 sabores puros. O sea, clase de sabores de estimulantes. El dulce, el salado, el ácido y el amargo. Por ponerte un ejemplo suficientemente conocido para casi todo el mundo, pues de dulce pondríamos el azúcar, de salado la sal, del ácido pondríamos el limón, el vinagre, sería el cítrico y el acético y tantos ácidos que hay. Y del amargo, pues podríamos poner la almendra amarga. ¡Ay! Esta almendra, hoy, me ha tocado a mí la almendra amarga. Otro. Este era el gusto. Y cogemos ahora el olfato. Olfato. Es otra variante del sentido del tacto, dice. Pero también sumamente sensible. Sus sensaciones van muy unidas a la del gusto. Máxime cuando tenemos ambos comunicados por las fosas nasales. Por la parte superior comunican las fosas nasales con esa cavidad que hay al fondo de la boca, hasta donde llegan los alimentos, y luego al deglutirlos, cuando son empujados por la lengua, entra en acción la epiglotis para cerrar el conducto de aire que va a los pulmones y que pase, como si fuera por encima de una compuerta, al esófago. Cuando, por hablar, hemos querido que funcione el aire, porque claro, sin expulsión de aire no hay producción de fono, no hay producción de sonido. Y al mismo tiempo estábamos comiendo, pues hemos querido hacer dos cosas que no son compatibles,
Y parte del alimento, por estar mal cerrada la glotis, la epiglotis, se nos ha pasado al conducto del aire. Entonces el conducto del aire dice, ¿por qué me estás metiendo aquí? Y coge mucho aire y hace ¡oh! ¡Oh! Que es la tos, para expulsar violentamente esa amiguita, esas gotitas de líquido que se te han ido. Es que se me ha ido por mal sitio. Claro, se te ha ido por la tráquea hacia los pulmones. Y no tiene que llegar a los pulmones, sería peligrosísimo. Bueno, en fin. Dice, pero el olfato está pues ahí, en las pituitarias. Dice, pero también sumamente, órgano, se encuentra en la pituitaria amarilla de las fosas nasales. El órgano sería la pituitaria amarilla, que habrá otras pituitarias que no sean las amarillas y que tengan otra función, porque los órganos tienen también su complicación y mucha. Fíjate que cada órgano de estos da origen a una especialidad médica, con muchos años de estudio. La complejidad de la fisiología es tremenda. Bueno, dice, para que se impresionen sus terminaciones, se precisa que el excitante se halle en estado gaseoso. Por ahí entra el gas en estado gaseoso. Y que la pituitaria esté húmeda. Y que la pituitaria esté húmeda. Si por alguna razón está seca por algún constipado que hemos tenido o lo que sea, o recubierta de mucílago, sencillamente muci, moco, pues las sustancias gaseosas que se posan sobre, imaginemos que esta es una molécula gaseosa, al posarse sobre la pituitaria es, igual que con las del sabor, ligeramente disueltas y con una sensibilidad extraordinaria, las terminaciones nerviosas acusan al cerebro. Oiga, ¿y cómo distinguimos un olor de otro olor? ¿Y por qué al cabo de un tiempo el olor que percibimos al principio? Pues mira, ahora ya apenas se huele. Lo hemos olido al entrar, ahora ya no se huele. ¿Y por qué eso? Bueno, pues resulta, por ponerte una comparación, de que cada olor es como una pieza determinada. Esta sería la pieza del olor a cebolla. Esta sería la pieza del olor a chorizo. Y así. Oiga, pero entonces tiene que haber muchísimas. ¡Muchísimas! Pero fíjate si es perfecto este sentido, que tiene una especie de matrices de huecos donde encajan estas piezas. O sea, entra el olor a cebolla y las moléculas que han entrado del olor a cebolla, plan, se acomodan, buscan rápidamente sus huecos de encaje, encajan de aquí, plum, y cuando llevan 2 o 3 encajadas, las terminaciones nerviosas le dicen al cerebro, cebolla, cebolla. Pero, al cabo de un rato, cuando llevas ya bastante tiempo, se han rellenado todos los huecos que tenía, porque claro, no pueden ser ilimitados. Y una vez que se han rellenado todos, ya el estímulo, la corriente nerviosa, deja de fluir. Con muy buen sentido. ¿Por qué? Porque necesita tener el cauce principal de comunicación del cerebro libre para otros olores que puedan llegar. Y no puede tener ocupada la vía principal. Entonces, señores, bueno, ahora ya no se huele tanto. Es cierto, al entrar se huele. Y esto también, porque además te puede repercutir para la higiene. Que sepas, mi padre me lo repetía mucho.
Y cuando me veía sucio o algo, yo, papá, pues no estoy sucio. A ningún marrano le huele su mierda. Y tú te quedabas diciendo. Pues era la consecuencia de este principio de actuación de la pituitaria. Claro, el olor que desprende una persona, ese olor, por la proximidad y por la cantidad, tiene saturados ya todos los huecos de esas partículas malolientes, de sudor, etcétera. No describo más. Claro, este individuo ya no las nota, pero viene el otro con su pituitaria del exterior y puede que te diga dos cosas. Jo, macho, ¿cómo hueles? ¿Sí? Ah, pues yo no me huelo. Claro. A ningún marca, ¿no? Le huele su mierda. Pero bueno, tú que eres inteligente y sabes esto, dices, tate, pues me debe estar pasando esto. Así que más ducha, más cuidado, más cambiarte de ropa y sobre todo las bambas. ¿Por qué? Ahora con las playeras o las bambas las hemos cogido como calzado total. O sea, con ese calzado sales al patio y te pegas la paliza y sudas y subes a clase. Y al día siguiente tu madre te dice, cámbiate las bambas, cámbiate. No, mamá, que... ¿Tienes que ir con bambas? Pues nada, pues ahora con bambas otra vez. Y con las mismas haces esto, haces lo otro, no te las quitas en todo el día. Claro, si luego llega encima en la noche y las dejas allí y no las pones a orear un poquito en la ventana, ni las limpias, ni echas polvos de desodorante, ni coges la plantilla y la lavas de vez en cuando. Los calcetines que han recogido todo el olor, porque el olor tiene urea. La urea y otras sustancias. La urea se degenera, se oxida y huele mal. La urea es prácticamente como el pis, pero que sale por la piel, sí, hijo, sí. Total, que todo eso causa un mal olor, que luego entras en clase y... A ver, abrid la ventana, niños, y a ver si tenemos un poquito más, de higiene que... La vida misma. Bueno, seguimos que estamos en filosofía. Dice, su objeto propio son los olores, que presentan tanta diversidad de matices que es imposible clasificarlos. Yo recuerdo en alguna ocasión, mi abuelo tenía bodega, hacía vino, poquito, un agricultor que hacía pues para él, para su casa y tal. Pero aquel vino, cuando yo lo probaba, porque de niños sí, nos daban a probar vino también, moderadamente, pero nos daban a probarlo, tenía un sabor muy característico. Bueno, mi abuelo pobre pues se murió, se fue a mejor vida. Cambiaron las circunstancias, pasaron los años, 30, 40 años. Y un día estando en una ciudad, como de visita, pues fui a un sitio y compré una botella de vino pues para las comidas. Lo he hecho y al probarlo, ¡paf! La bodega de mi abuelo. Era el mismo sabor, fíjate. Sabores súper especiales que pueden imprimirte, marcarte un recuerdo que te transporta a sitios. Curioso. Y para mí que me gusta, cuando viajo, obtener los artículos in situ. Cuando he hablado con un señor que me ha contado cómo cultiva las viñas, cómo esto, cómo lo otro, tal, pase, mira, aquí hacemos esto y hacemos lo otro, tal. Y cuando me marcha digo, bueno, pues véndame 2 botellitas, una botellita. La llevo. Y luego en casa, pues, puedes tener otros vinos, tal cual. Pero cuando bebes ese vino, estás asociándolo al señor Mateo que te decía que la uva, las noches de tal, esto hay que proteger porque es un montón de detalles. Y para ti, los demás podrían estar bebiendo ese vino y decir, oye, pues está bueno, Pero para ti era la sensación mucho más completa, más superior.
porque la asociabas con cantidad de cosas. Es decir, el gusto asociado. Ya los restaurantes a veces pues te ponen leyendas, te dicen esto, pues este vino ha sido no sé qué, no sé cuántos, incluso alguno puede que te ponga algún vídeo, pero no es lo mismo que haberlo vivido. Y no digamos si eres tú el que has hecho el vino ese, el que has vendimiado, el que esto, el que lo otro, entonces ya es superior. Son aditamentos del sabor, del olor, prácticamente de todos esos sentidos. El oído. Y con esto ya, que no me olvide que acabaremos el vídeo porque si no, me salen extensos y luego me dan problemas para subirlos a la red. El oído. Que va con acento en la I, porque son 3 sílabas. Oído. No puedes decir el oído, que eso sería si no pusieras el acento. O sea, si te comes el acento, ya no es el oído. Perdón, ya no es el oído, es el oído. Así que nosotros vamos a ver el oído. Juntamente con la vista, se consideran los nobles, como un sentido superior o noble, por influir notablemente más que otros, dice, en el conocimiento intelectual. El órgano del oído, ya sabemos que el órgano es el oído, dice, bueno, el órgano del oído es muy complejo. La parte esencial es el caracol, que es, en el oído interno tenemos un órgano así en forma de caracol, relleno de líquido que se extiende por 3 semicírculos, 3 tubitos, que marcan o controlan todos las... Esto está hecho para recoger el líquido interior, baña las paredes internas. Estas paredes internas están pues con sus células detectoras. Si haces así, una célula te dice, estoy mojada. Ahora el líquido ya no me moja. Y esa célula que dice, estoy mojada, al decírselo al cerebro, te dice, estás ladeado hacia la derecha. Ahora hago así, se mojan otras, a lo mejor del otro conducto semicircular, todas las direcciones, y esa célula le dice al cerebro, estás inclinado hacia adelante. Hay a veces en que el líquido, estas serían las paredes interiores, aquí estarían las células de las paredes que acusan mojada o no mojada, cada una con su terminación nerviosa, este es el líquido, se pone aquí una motita flotando en el líquido. Esa motita, como de polvo, al llegar aquí, sabemos que por adhesión del agua, por adherencia, el menisco del agua sube aquí y te está mojando unas células de por encima del nivel que pasan un mensaje contradictorio con el que le pasan el resto de las células. Y ese mensaje contradictorio es el que produce el vértigo posicional, que se llama. Dice, oye, es que mire, doctor, cuando me pongo así, sobre todo si abro los ojos, me da como un vértigo. Sí, bueno, no es nada grave, dices un vértigo posicional. Incluso hay ejercicios que te explican de cómo jugar y hacer movimientos para que esa motita pues sea embebida dentro del líquido y ya no flote y te... o bien se ponga en otras zonas o desaparezca. Esto ya son cuestiones muy técnicas, pero vamos, que ya te desaparezca ese vértigo posicional.
El otro tipo de vértigo, el vértigo, ay, no me asomo que me da un vértigo, uy, qué vértigo me da. Ese ya es de diferente y no me atrevo a analizarlo ahora porque no lo estudio. Dice, el órgano del oído es muy complejo. La parte esencial es el caracol, que es este, situado en el oído interno, en el que se localizan las terminaciones nerviosas sensibles al oído. El excitante son las vibraciones materiales, es decir, ¿quién es el excitante? Pues mira, aquí esta lámina de metal con esta otra lámina de metal han chocado. Al chocar han estrangulado el aire que había en medio. Ese aire ha salido pues escopeteado y además vibrando. Clac, 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 clac. Esas vibraciones se han expandido comunicándose a las capas próximas del aire y llegan a una telilla sensible a estas vibraciones, que son las ondas sonoras. Esta telilla es el tímpano. El tímpano recoge las sensaciones y se las pasa mediante la cadena de huesecillos, Juncker, martillo, lenticular y estribo. Bueno, que se aprende de pequeño se aguarda uno, Bueno, pues mediante estas pasa aquí a una ventana, que es la ventana en forma de huevo, ventana oval, y pasa las vibraciones al líquido. Y esas vibraciones del líquido, al acusar con sus terminaciones nerviosas, se lo comunican al oído. ¿Significa? Pues fíjate, primero, si no hay una producción de onda, no hay ruido, claro que la producción también le puede hacer la cuerda de un violín cuando es rascada, la rascas y la cuerda del violín hace así, al rascarla. Y esas ondas que salen de la vibración de la cuerda del violín se desplazan y llegarían también a tal. Distinguiremos entre un ruido, entre unas ondas inconexas, etcétera, lo llamaremos ruido, y distinguiremos entre otras ondas armoniosas, etcétera, y lo llamaremos música. Bueno, todo esto, estamos en filosofía, pero cuando estudias ciencias naturales, aplícate y verás qué bonito es. Dice, el excitante son las vibraciones materiales de un objeto que se transmiten a través del aire. Oiga, ¿y si no hay aire en medio? Pues mira, ya puede haber aquí una explosión de lo que quieras. Si no hay aire en medio, a tu tímpano como si no existiera. En el cole nos cogían una campana de vidrio, metían un timbre eléctrico bien cerrado, hacían el vacío dentro de la campana con una bomba extractora y dábamos al pulsador y cuando había aire aquí el timbre sonaba. ¿Por qué? Porque es el aire que hay aquí, golpea la pared de la pared de la campana golpeada a su vez vibra y hace vibrar a el aire externo y llega a tu tímpano y te dice, mira, se oye el timbre. Es cierto, se oye amagado, disminuido, porque esta fuerte pared hace que la intensidad de estas vibraciones aquí ya sean menores, puesto que ya no vibran al compás. Es rígido y les cuesta vibrar, pero vibran, que por eso lo oyes. Si no vibrara, no lo oirías. Claro, son vibraciones que son imperceptibles. Bien, pues a medida que se iba haciendo el vacío, dejábamos de oír el timbre y veíamos cómo el martillete iba dando en la campanilla. Y llegaba un momento en que no se oía nada, pero el martillete seguía golpeando. ¿Por qué? Porque aquí habíamos suprimido el aire. Y entonces la onda no se producía. No es que no llegase, es que no se producía. Al falta de haber aire, y ya no oíamos nada. En el espacio, un astronauta dentro de su escafandra, aquí no hay aire. Aquí está su amigo con otra escafandra. Ya puede chillar dentro de la escafandra. Dentro de la escafandra sí que hay aire, lógicamente, porque ese aire tiene que comprimirle, como aquí nos comprime el aire en la Tierra,
y tiene que respirar con él. Y este aire hace que sí, que su onda sonora de la boca salga. Pero luego, claro, aunque mueva un poquito y haga vibrar el casco de la escafandra, aquí no hay nada que vibre. Por lo tanto, imposible que llegue a hacer vibrar la escafandra del otro y a su vez el aire interior para su tímpano. Forma de comunicarse electrónicamente. Tienen un micro con un aparato emisor, y ese aparato emisor por ondas de otro tipo, electromagnéticas, llega al receptor del otro astronauta y lo convierte en onda sonora mediante un altavoz pequeñito a sus auriculares y le está oyendo. Y ese es el contacto que se hace. Su objeto propio son los sonidos, con sus dos matices fundamentales. Ruido, el de vibración, el de vibración irregular, y sonido musical, el de vibración regular periódica. Al sentido del oído va asociado el sentido del equilibrio, que es el que yo te estaba argumentando aquí. O sea, disculpad que en vez de hablaros de la sensación del oído, que es la de las ondas recogidas en el caracol, os he estado hablando del otro sentido que también reside aquí, que es el del equilibrio. Me he dejado llevar, como que es algo más interesante, el equilibrio que el sonido, pero el del sonido es este, y el del equilibrio es el que se ve, o el que se denota con los anillos semicirculares. Dice, pues el sentido del equilibrio que nos proporcionan las llamadas sensaciones estáticas, que nos dice cómo estamos, estáticas, las cuales nos informan sobre la posición de nuestro cuerpo en el espacio y los movimientos que realiza. El órgano de estas sensaciones son los canales semicirculares y el excitante, la endolinfa, que así se llama linfa, líquido, endo, interna, líquido, interno, endolinfa, cuyos movimientos dependen de los movimientos del cuerpo. Parecidas a estas sensaciones estáticas son las kinestésicas, sensaciones, o sea, son sensaciones estáticas, son las del equilibrio, y sensaciones kinestésicas, kinestésicas, por las cuales conocemos la posición relativa de los miembros del cuerpo y sus movimientos. Oye, ¿cómo tienes ahora la mano? Pues la tengo a media altura delante del pecho, sujetando la tiza, y en estos momentos estoy moviendo los dedos, girando la tiza. No tienen órgano preciso ni excitante determinado, estas, las kinestésicas, aunque probablemente provienen de las variaciones de presión y tensión de los músculos. Hombre, yo ahora no es lo mismo tener el brazo así que tenerlo así. Para tenerlo así, tengo tensado este músculo, aquí aguanto más fuerza, entonces esas sensaciones de toda nuestra estructura muscular y ósea es las que contribuirían a la sensación kinestésica que nos da la posición y situación de los miembros de nuestro cuerpo. En fin, hasta aquí, y nos paramos, aunque no todavía hemos completado todos. Nos falta la vista, y las sensaciones cinestésicas, que veremos a ver qué son. Hasta ahora.